Bienvenido a la clase número 6 del curso básico de Excel para principiantes, paso a paso, de tu plantilla excel.com. En la clase de hoy vamos a ver fórmulas de Excel, las 5 operaciones básicas infaltables y los secretos de la autosuma. Vamos a trabajar con los operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación, división y porcentaje. Usaremos las fórmulas básicas creándolas y también usando las que están pregrabadas en los listados. Vamos a prestar atención muy especial en la autosuma. También vamos a ejercitar sumar celdas y rangos aislados. Vamos a conocer la función F4 para fijar una celda de referencia dentro de una fórmula. Como siempre, utilizaremos ejemplos simples aplicados, por ejemplo, de facturas o cómo calcular costos de productos. Y tendremos para descargar plantillas gratis de tu plantilla excel.com. Vamos a comenzar entonces con la función de suma. Cuando abrimos el Excel normalmente nos encontramos en la pestaña de inicio, pero ahora vamos a trabajar aquí para ver la pestaña de fórmulas y vamos a prestar especial atención a esta barra que es la barra de fórmulas. Muy bien, vamos con algo súper simple, 2 más 2. Bueno, ¿qué es 2 más 2? Es igual en una calculadora, tomo la calculadora y le digo, haceme la operación 2 más 2, aplico Enter y obtengo el resultado. Pero Excel es una calculadora inteligente. Entonces yo lo que le quiero decir es, ¿qué quiero? Que me haga la suma y para hacerlo, como es la función más usada, Excel tiene ya un botón preexistente que va a sumar, ya sea de forma lateral o de forma vertical para listados largos con más cantidad de valores como los que te muestro en este ejemplo sencillo que te puse abajo. Cuando yo coloco el icono de autosuma, lo que sucede es que se crea una fórmula que equivale, al igual que indica para Excel que estoy cargando una fórmula, al nombre de la función, que es suma, y la apertura de un paréntesis que indica un rango. Te recuerdo que el rango es cuando son un grupo de celdas que pueden estar, para el caso de la suma, de forma horizontal o de forma vertical. Entonces, si yo lo cargo, borro acá y lo cargo manualmente y le digo que es igual a la suma, abro paréntesis, de B1 más C1, cierro paréntesis y doy Enter y me carga esta cuenta. Ok, ¿qué pasa cuando tenemos más valores? Nos vamos a alejar para ver el listadito completo. Y una de las funciones más simples y sencillas y por qué utilizamos Excel refiriéndonos a celdas y no a valores y no a números, justamente que es por su posibilidad de cambio. Suponete que tenés un pequeño comercio, un kiosco, y todos los días vas registrando las pequeñas ventas y los movimientos de caja. Al final del día sabes que tenés un promedio de 20 ventas diarias o a veces algunas menos. Te armas una lista de trabajo o te descargas una plantilla de tu plantilla excel.com y le decís cuando terminaste el registro que te dé la suma y le das espacio a todo el rango que está incluido aquí. Cuando das Enter te va a hacer la operación que definimos recién. Es igual a la suma, abre paréntesis, del rango que se encuentra entre B13 hasta B32. Cuando doy Enter se completa. Si yo quiero repetir esto a lo largo de todo mi listado, podría hacer clic en cada botón. Pero si tuviera todo un mes cargado y no de esta manera semanal, eso sería engorroso. Para eso, Excel tiene una función de autocompletar que le vamos a dedicar mucha atención en la próxima clase para ver las variantes, pero que la vamos a ver acá aplicada de forma específica a esta función de suma tan necesaria. Haciendo clic en este icono inferior donde el cuadradito está agrandado, sostengo el clic, es decir, hago un clic largo y lo arrastro a lo largo del área donde quiero el resultado. ¿Y qué va a pasar acá? Estos valores no se ven sencillamente por un tema de ancho de columna, lo ajusto como vimos en las clases anteriores, haciendo un doble clic o
sosteniendo y agrandando manualmente el tamaño de celda. Y si yo me desplazo, ustedes presten atención a esta zona, me voy cambiando de columna, lo que cambia es la letra. La B, la D, la E, y siempre me va a decir que está sumando un rango desde E13 a E32, F13 a F32, G13 a G32 y así. Perfecto. Hasta acá entonces lo que obtuve fue la sumatoria de cada una de estas columnas, y si yo, suponete que tengo un listado de papel, lo paso, digo, ay, me faltó que vino justo último momento ese señor de barbita y me compró tal cosa y eran 400 pesos más, lo agrego en mi lista y cuando yo dé Enter, el total se va a corregir de forma automática. De la misma forma estoy revisando y digo, no, pará, estos valores son extraños, uy, acá era 620, aplico todas las correcciones que sean necesarias y cuando doy Enter hay una corrección automática. Bárbaro. Entonces acá, como te dije antes, yo puedo hacer sumas en el sentido vertical, como están las columnas, pero también podría combinar con el resultado total de estos subtotales diarios para saber cuál fue mi monto de ventas de la semana. Si aplico el botón de autosuma, me va a dar un rango de B33 hasta H33, que son los campos en donde hay valores. B33 hasta H33. Al dar Enter, separado por 2 puntos, para que sea el rango completo y continuo. Al dar Enter, me vuelve a dar el valor total de la semana. Como vimos en la clase pasada, si yo ya tengo armada esta formulita, podría repetir esta hoja creando una copia y así usarlo cada una de las semanas. Este curso se compone de 10 clases. Podés verlas a todas en la lista de reproducción de YouTube. Todas las funciones y contenidos que te enseño en las clases fueron dictados desde el comienzo. Si sentís que la clase va muy rápido, volvé al inicio y repasá. No te pierdas, no te bloquees. Excel es una herramienta hermosa y aquí te la explico paso a paso. Hablemos ahora de la función resta. Suponete que en la misma situación, donde tengo mi sumatoria de los valores diarios de cada día, quiero descontarle lo que gasté en cada proveedor. Lo puedo colocar, por ejemplo, en valor positivo. Gasté 3.200, 600, 800, este día no tuve gastos y acá tuve otros gastos más. Entonces acá yo quiero que me dé el resultado de igual, para comenzar la fórmula, lo que me ingresó menos este valor que fue el que gasté. Y esta fórmula la puedo tomar igual que hice con la suma desde abajo y extenderla hasta el final. ¿Qué va a pasar? Este día donde tuve un ingreso menor al gasto que me dio, me lo va a estar informando con un menos. Pero la fórmula se mantiene siempre exactamente igual. Si prestamos atención a la barra de fórmulas, igual que lo hicimos en la parte de las sumas, si yo me voy paseando campo por campo y me deslizo, lo que va a cambiar es el nombre de la columna. C22 a 23, D22 a D23, E, F, G, H y así hasta el final. Y aquí podría tener de la misma manera un resumen. Si yo quiero expandirme en mi resumen, puedo hacer lo mismo. Colocarme en el ángulo inferior derecho, extender la fórmula hacia abajo y lo que va a hacer es la suma de los valores de la fila B de todos estos campos, solo los que tienen valores, igual que acá. Ahora vamos a hablar de la multiplicación. Te muestro en pantalla que vamos a utilizar el icono para referirnos a esta función y va a funcionar de la misma manera. En este caso, en vez de hacerte la cuenta, te estoy mostrando la plantilla que descargué de tu plantilla excel.com que usamos la clase pasada como propuesta de construcción, que ya viene armada de esta manera. ¿Y qué tenemos? Una cantidad, lo típico que encontramos en una factura o presupuesto de cualquier empresa. La cantidad, la descripción, el precio unitario y el importe o subtotal de este ítem. Acá está todo en uno, pero podríamos cambiar las cantidades y automáticamente esto nos va a corregir en los valores totales. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? La misma estructura. Tengo en la barra de fórmulas un sector
que me dice que lo que está pasando en ese campo, en esta celda y en todas las sucesivas, que es igual a la multiplicación, en este caso con el asterisco, de las celdas. La D5 por F5, la D5 de cantidad por la F5 de precio unitario. Y esto está definido a lo largo de toda la columna. Por lo tanto, al tener yo la plantilla pregrabada, si tengo más artículos puedo poner, también se fueron 4 del artículo 9 que sale 38. Y colocando los valores obtengo los resultados finales. ¿Y cómo se combina esto con la suma? Bueno, si es una factura, voy a tener un subtotal que lo que va a hacer es sumar el rango de toda la columna. En este caso de G5 a G30, que es como está armado el documento. Y ahora, si yo quiero finalizar con la división, el símbolo que voy a usar, te lo muestro en pantalla, es la barra. Y, por ejemplo, quiero la seña del 50%, le puedo decir que de este monto total, que es el cálculo que tiene este presupuesto en particular, es igual a ese valor dividido 2. Pongo Enter y si yo modifico cualquier cosa porque hablé con el cliente y me dijo, ¿sabes qué? Mejor poneme 10. Bueno, 10 puntos, te pongo los 10. Todo se corrige y tengo los valores finales. Puedo ajustar acá los decimales en esta zona de general. Dejando solo 8, le puedo colocar, como veníamos trabajando, con el formato contable para que quede organizado con coherencia del símbolo con el que estamos trabajando. ¿Sí? Vamos a ver entonces porcentaje. Seguimos con el ejemplo del kiosco. Yo sé que en la semana 1 tengo una sumatoria total, ahora lo separo por producto y quiero decir, bueno, a ver, ¿cuánto es lo que me está dando más ingresos? De golosinas, alfajores, bebidas, agua envasada, galletitas y los subtotales. Voy con el autosuma, doy Enter, extiendo mi fórmula hasta el final. Acá tengo el subtotal de la fila. Fíjate que si yo hago clic acá arriba en la barra de fórmulas me muestra qué es lo que me está sumando. Muy bien. Entonces, esto que está aquí es el 100%. 100. Porcentaje. Al colocar el símbolo lo cambio solo. Si yo voy a suprimir, voy a devolver a general, le pongo 100, puedo venir acá donde dice general y buscar el que dice porcentaje y ajustar la cantidad de ceros. Perfecto. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es que me haga la cuenta de qué representan estos valores en el porcentaje total de ventas de este mes, de la sumatoria de mis 5 semanas. Tengo la suma total y aquí le voy a decir que esto va a ser igual a este valor dividido el valor de esta celda. Le doy Enter, le doy el mismo formato a toda esta columna. Alineado a derecha. Pero si yo quiero copiar la fórmula, esto que está acá en realidad no es la cuenta que necesito. Porque lo que hace Excel es, dice, bueno, la celda que está al lado dividido la celda que está abajo, que fue la operación que hizo acá. La celda que está al lado dividido la celda que está abajo. Pero lo que yo quiero es que haga en todos estos renglones, imagínate que yo tengo el doble, el triple, 100 registros, que siempre divida por lo que ocupa el campo del valor de subtotal, el que para mí es el 100%. Entonces acá viene el F4, que es el que fija la función. Acá, al lado del último valor, así como está, aprieto la tecla F4
y se colocan estos símbolos de peso, de moneda, adelante y atrás de la letra. Le doy a aceptar con Enter y ahora sí, cuando copie la función, que la puedo copiar en cualquier sentido, esto va a estar siempre por G7, la celda en donde yo destiné el valor del subtotal. Particularmente, si quiero hacer una visión rápida, a mí me gusta más sin decimales. Entonces yo sé que tuve más ventas o un volumen mayor de ventas, por ejemplo, en alfajores. Muy bien, hay un aspecto importante que quiero que veamos antes de salir de la clase de porcentaje, que es el siguiente. Cuando nosotros, como en la tabla que estábamos viendo recién, expresamos el valor como un número, lo voy a hacer de vuelta aquí. Voy a tomar el ejemplo de la semana 4, lo voy a copiar y lo voy a pegar en un costadito. Y borro estos valores y le digo que este es el 100% y que quiero que me calcule que es igual a este valor dividido la celda que equivale al 100% con el F4, Enter y lo proyecto. Esto es lo que te quiero mostrar. ¿Por qué si yo le pido porcentaje me está expresando, hablando exclusivamente de esta semana, un valor en números? Porque lo que me entrega es un factor. Esto que está acá, si yo extiendo la fórmula hacia el 100, fíjate que ese 100% se va a convertir en un 1, 1.00. ¿Qué tenemos acá? La coma desfasada. Si yo a esto, que es el formato general de número, fijémonos acá. Estamos en este cuadro. Si yo a esta columna le digo, mostrámela como porcentaje, aguarden que me voy a correr un poquito para que quede en un costadito. Lo convierto en porcentaje y ¿qué va a pasar? Va a pasar del 15% a este número redondeado y si le saco los decimales, va a volver a decir que esos 0,15 son el 15%. Y si la devuelvo al formato de número o general, me va a dar este valor, donde el 1 es el entero, es el 100%, y los demás son fracciones de este número, que nosotros acostumbramos a visualizarlas como 15%, 33%, 11%, 41%, 1%. O como está acá. ¿Sí? Acá si yo hiciera lo mismo, en esta otra donde estuvimos trabajando antes, que era la de los subtotales, le cambio la celda a número y me da un factor, una fracción del 1% del entero. Me voy a alejar para mostrarte un gráfico que preparé, que lo vamos a ver específicamente cómo hacer en la clase de gráficos, pero que tiene que ver con este concepto que te estoy contando acá, que es la interpretación de un porcentaje como la expresión de una fracción de un entero. ¿Cuánto representa de la totalidad? Entonces, expresado de esta forma o expresado de esta forma, en definitiva, nosotros hoy estamos más acostumbrados a verlo en forma de gráfico y sabemos que la totalidad, supongamos, de los volúmenes de venta por producto, en base al ejemplo que habíamos trabajado para esta clase de fórmulas, bueno, las golosinas son el rojo, el alfajor, de todas las ventas que realicé este día. Este círculo completo, esta torta, puede ser el 100% o el 1%, ya sea que lo veamos como un entero o como un porcentual. Muy bien, la parte de explicaciones ha finalizado, pero te invito a que te quedes conmigo para poder contarte algunos ejemplos en donde vamos a aplicar combinado todo lo que acabamos de aprender en estos 15 minutos. La idea es que estos ejemplos te sirvan para pensar de qué manera vos lo podés transportar a tu negocio, a tu empresa, a tu estudio o a tu propuesta de trabajo. Muy bien, lo que teníamos entonces era una plantilla que descargamos de la web a la que le dimos un formato personalizado donde colocamos los propios datos del cliente y también los valores. Pero ¿cómo construimos el valor? ¿Cómo sé qué cantidad de horas tengo para el honorario o cuánto sale la tierra o la maceta a la hora de vendérsela a mi cliente?
Bien, para responder esta pregunta entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a armar una hojita de trabajo, violeta para los honorarios y celeste para los insumos para poder determinar estos valores. Algo que nos pasa en todos los rubros es que siempre que hay la venta de un producto hay un costo que es un costo por mayor, un costo que el proveedor me da con un beneficio de precio mayorista para que yo al hacer la venta pueda obtener un porcentaje de ganancia y tenga mi margen de venta. Bien, vamos con un ejemplo puntual. Supongamos que el ítem en el que voy a trabajar es este, el de la tierra. Yo sé que lo pago, mi precio mayorista es de 52 y que puedo sacarle un 100% extra. Es decir, que del costo que yo pago lo voy a vender a un 200%. ¿Qué tengo acá? El factor de multiplicación, que es lo que estábamos viendo hace instantes cuando veíamos que porcentaje en definitiva es 200%, es lo mismo que decir 2 veces ese monto entero. Y para obtener el precio del público, el de esta columna, lo que voy a hacer es una operación que, como vemos en el cuadro de fórmulas, en la barra de fórmulas, es el producto de la multiplicación entre el costo del precio por mayor y ese factor que es mi margen de ganancias, que me va a dar un monto X. A todos los productos a los que le puedo sacar el mismo margen, en este caso serían estos 4, que yo sé que saco un 100%, lo vendo al 200% del valor original, le agrego la misma fórmula. Pero aquellos en donde la ganancia es distinta, tengo que ajustarla. Siempre va a ser el producto del costo mayorista por ese factor, pero la variación de este factor aquí va a tener que ver con el margen. ¿Qué significa 1.30? Si recién cuando estábamos viendo porcentaje era todo una fracción del entero, 0.15, 0.30, 0.75. Muy bien, acá lo que estoy haciendo es calcular costo. Y cuando yo digo 1.30 le estoy diciendo que 1 es el valor que va a quedarse, el valor del costo que yo pago y que se lo transfiero al cliente. En el ejemplo este de un arbusto es 300, pero a este arbusto no le puedo sacar el 100% como le sacaba a la tierra. A este le puedo sacar un 30%, porque el precio de mercado es solo un ejemplo, no es real, 390. Entonces, ese 30% lo tengo implicado en lo que pasa después de la coma, el 1.30. Si yo tuviera acá 300 y acá al lado le digo 0.30, es decir, agregame el 30%, yo acá digo que esto es igual al valor del costo multiplicado el factor, el 30%, y me da que son 90 pesos. 90 pesos a los que yo les tengo que sumar los 300 del costo. Es decir, que tendría que hacer una segunda cuenta. Esto es igual al valor del costo más el porcentaje que yo calculé. Y ahí tendría los 390 que están acá. ¿Sí? Al hacer 1.30 me estoy ahorrando toda esta cuenta de agregar y sumar el valor del costo al valor porcentual, colocando este factor, 1.30. Y así con todos los que vemos acá. En este caso, ¿qué sería? Que es el valor del costo y remarco un 75% adicional al valor del costo. Y esto, como antes, el producto del costo más mi factor. Y en el último caso, el 50%. Si tenés la suerte de tener un rubro en donde todo se maneja igual, harás un único factor para todo mundo y te va a dar el mismo resultado. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Ya tengo el valor del público. Me voy a mi factura y le pongo el precio acá, de los que hicimos recién, de los celestitos. Y tengo ya calculada la factura porque acá además le pongo la cantidad de cada uno de esos insumos con el precio por unidad del cliente. Muy bien. ¿Y los honorarios se arman de la misma manera? Generalmente no. Entonces me armé una hojita adicional para los honorarios y la armé de la siguiente manera. Yo digo, bueno, actualmente mi honorario profesional es de 25 euros por hora. Bárbaro. ¿Y de qué se compone el trabajo específico que coticé? Bueno, normalmente en el rubro de paisajismo, que es solo un ejemplo para esta clase, hay un tiempo de relevamiento de la obra, un tiempo para crear el diseño, otro tiempo que insume la realización de los planos y el tiempo específico de la obra
que será, en este caso calculado, 4 días de 8 horas, el tiempo que se está en obra para realizar el trabajo y un tiempo extra para ir al vivero y hacer la compra. Bueno, muy bien. Entonces, yo quiero saber cuántas horas son. Le pongo, podría ser acá solo la cantidad de horas y llevármelo a la hoja de paisajismo. Pongo 45 en horarios a 25 y ya tengo la cuenta. Pero lo quiero usar para reforzar un concepto. Así que vamos a hacer de cuenta que comenzamos acá nuestra estimación. Para poder hacer esta cuenta yo utilicé el F4, pero vamos desde cero, ya que esto es una invitación a repaso, vamos a borrar toda la fórmula y le vamos a decir, si no me animo todavía a complicarme agregando nuevas cosas a una fórmula, mi hora vale 25, siempre. Para cada una de todas las tareas que yo realice, vale 25. Y para esta tarea la cantidad es 2 horas, 4 horas, 32, 5. Entonces esto, ¿a qué va a ser igual? A la cantidad multiplicado el valor de 4 por C4. Y lo puedo extender. Y esta es una forma muy sencilla de calcular mis presupuestos. Quiero mejorarlo un poquito porque es para mí, quiero visualizarlo de otra forma. Digo, ay, a mí me gustaría que solamente quede acá porque el valor es este que está en este subtítulo remarcado en color lila y estos acá son innecesarios. Si yo lo borro, por la manera en la que construí la fórmula, estos campos desaparecen, quedan en cero, pesos guión. ¿Qué significa? Que en la medida que yo cargue un campo, no una letra, un valor, el que fuere, me va a dar un resultado. ¿Sí? Deshago con control Z o con la flecha deshacer y le digo, borro todo esto, ya no hay fórmula, está vacío. Esto es igual, vamos a usar el F4, a la cantidad multiplicado el campo que está acá, porque siempre es el mismo, como era el 100% en el ejemplo de porcentaje. Y toco la tecla F4, se colocan automáticamente los símbolos pesos y doy Enter, acepto, y ahí tengo la función. Ahora sí lo puedo copiar. ¿Por qué sería esto más útil si la otra fórmula es súper fácil? Bueno, porque en un futuro, si yo agrego muchos campos, ahorro una operación. Acá inserto campos, como ya vimos en otras clases, se respetan todos los formatos, los colores y las fórmulas, y lo único que tengo que hacer es extender esto la cantidad de veces que sea necesario por todos los campos agregados y ya está, porque el valor de hora no va a cambiar, como podría ser cualquier otro ítem. Acordate que la idea de este ejemplo es que vos busques la manera de aplicarlo a tu emprendimiento, a tu empresa y digas, ajá, esto es lo que estaba necesitando. Bien, ¿qué otra cosa tenemos acá? Podría calcular el costo de la mano de obra, cuántas horas trabaja cada jornal, cuánto se paga cada jornal por hora, la cantidad que me dio. Llevar eso a que si mi costo diario, por ejemplo, era de 8 por 8, 64, el producto de las dos celdas, por la cantidad de días en las que estimé el trabajo, me va a dar cuánto es el costo de ayudantes que tengo. Y estos valores los vuelco a mi factura. 64 horas, 25 horas, precio de hora, cantidad de horas, cantidad de jornales y los resultados totales. Espero que este ejemplo te haya gustado. ¿Y qué le podemos agregar? Lo que vimos en la clase de porcentaje. Entonces, toda esta información ahora yo la quiero poder visualizar. Te recuerdo que vamos a hacer una clase específica para ver la creación de gráficos simples y poder presentarlos de la forma más clara que necesitemos. Pero, a priori, lo que te quiero contar es que esta misma factura yo la puedo procesar y haciendo lo que hicimos recién, por ejemplo, si este es el subtotal de los ítems y yo sé que este es el 100% de valor para este trabajo, puedo hacer el cálculo, como les enseñé en la primera parte, para saber cuál es el porcentaje. Y cuando sepa hacer gráficos, a esta misma tabla la puedo representar y ver cómo fue distribuido. El 33% es en árboles. Bien, es coherente. Los árboles son lo más caro. ¿Y qué pasa con mis honorarios? Bueno, yo puedo verlo acá, puedo hacer una cuenta interna y decirle, quiero que me digas de esto que yo pinté como violeta, qué porcentaje representa en el presupuesto total. Entonces, ¿qué hago? La suma de los ítems. En el caso del vivero 1, vivero A, le digo, bueno, a ver, ¿y cuánto gasté en este vivero? ¿Qué porcentaje destiné? Ah,
Gasté el 7 más el 2 más el 1. Perfecto. ¿Y del vivero de los árboles cuánto gasté? ¿Cómo distribuí mis ingresos? De esta forma. Entonces, en el presupuesto global, viéndolo acá, 31, 11 y 58%, o viéndolo en un gráfico, que es una forma mucho más simple de interpretar la información, yo puedo saber que el porcentaje más amplio fue del vivero B, en donde estaban los árboles, los arbustos y las flores, que en el otro vivero de las tierras, las macetas y otros adicionales solo apliqué un 11%, y que la parte de honorarios es el 30%. Y de acá puedo tomar decisiones. ¿Debería ser el 50%? ¿Cuánto lo tengo que aumentar? ¿Está bien? Quiero mostrarle por el otro lado a mi cliente que de todo su presupuesto hay una gran inversión y que está amortizando perfectamente ese costo de honorarios o lo que sea. Espero verte en las próximas clases para que podamos aprender cómo hacer una tabla, qué significa todo el tema del autorrellenado, cómo poder optimizar el uso del mouse, cómo hacer los gráficos y cómo hacer las impresiones. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en esta clase. Seguinos para más contenidos. Danos like, hace comentarios y visítanos en nuestra página web.